Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre decimos a esta propuesta periodística semanal de Somos Rosario, de Cablevisión, y siempre gracias por estar allí desde hace 18 años. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, bienvenidos a todos y seguimos en casa. Hoy es 17 de octubre y bueno, fecha importante, ¿no? Sí, claro, fecha importante para todos los que, abrazaron al partido justicialista, al partido peronista y allá y a lo lejos, allá por 1943 al partido de los trabajadores, donde se inicia o donde tiene origen el partido peronista. Exactamente. Bueno, y es el cumpleaños de Mariano también, Así es. Pero allá en la distancia, lejos, a muchos kilómetros. Y estamos hablando de 10, 12 horas de vuelo en avión, no es cerca, no es cerca. Y además también mañana, ¿qué es? Mañana es el Día de la Madre. Eso, no olvidarse. De la Madre Universal. Sí, bueno, sí. No de la Madre Católica, de la Madre Universal. Es que ya no existe la Día de la Madre. Pero por lo menos hay que remarcarlo. No, es de todas las madres. Así que bueno, acuérdense de saludar a su madre. Bueno, ¿y qué tenemos? A ver, ¿qué has preparado para este sábado? Bueno, para esta noche tenemos preparado al doctor Horacio Jaunarena, 3 veces ministros, del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, 1983-87. También fue de la gestión del doctor Fernando de la Rúa, 1999-2001, y a partir de poquito tiempo, en el 2002, y por un tiempo fue de la gestión del doctor Eduardo Duhalde. O sea que es una persona que tiene muchísimo que hablar sobre un tema tan importante como la reestructuración o modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ya lo hicimos con Agustín Rossi, ministro de Defensa actual, también lo hicimos con el doctor Acef, que es vicepresidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados. Bueno, y además Rosario está viviendo, junto con todo el país, ¿no es cierto?, momentos difíciles. Y por eso vamos a hablar con el doctor Nicolás Gianellone, que es secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, que nos va a contar qué se está haciendo para asistir a toda esa gente que está ya en el nivel de pobreza. Así que bueno, vamos a charlar con él y nos va a contar qué se está haciendo en ese tema. También voy a hablar con el docente de seguros, Maximiliano Luis Costa, y vamos a tratar los temas inherentes a seguros, entre ellos un descarrilamiento que hubo ferroviario y un incendio. Así que vamos a hablar sobre ese tema y es todo lo que tenemos, creo. Pero qué buenos dos temas, Lidia. Qué buenos dos temas que vas a tratar, porque, estamos hablando de la pobreza y la indigencia en la ciudad de Rosario. Estamos hablando, ¿te acordás que la semana pasada por eso de este tema lo hablamos con el senador departamental? Claro, por eso vamos a ver qué es lo que se está haciendo a nivel Rosario. Así es. Bueno, ¿y quiere que nos vayamos presentando? Yo diría que sí. Bueno, esto es Jaque Mate y así nos presentamos. Bueno, seguimos en Jaque Mate y ahora estoy en comunicación con el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario, el doctor Nicolás Gianellone. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Lidia, a este Jaque Mate virtual. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. La situación está difícil, ¿no es cierto? Muchas cosas han contribuido a que la pobreza se incremente. Rosario está viviendo una etapa difícil. ¿Qué se hace desde la municipalidad para auxiliar a esa gente
está en estado de pobreza. ¿Qué se está haciendo? Sí, sí, nosotros desde el día 1 que comenzó el aislamiento social obligatorio, ya por fines de marzo, establecimos 4 líneas estratégicas que tienen que ver con un plan de emergencia social en la ciudad de Rosario. Uno tiene que ver con la estrategia de emergencia alimentaria, el otro tiene que ver con una propuesta, un dispositivo especial que hicimos para las personas en situación de calle. Después, la otra línea estratégica tiene que ver con el programa Rosario Cuida a los Grandes, que es un programa para acompañar en este momento tan difícil a los adultos y adultas mayores de la ciudad. Y la cuarta línea estratégica tiene que ver con todos los dispositivos que tiene el municipio para acompañar la convivencia en pandemia y en cuarentena, ¿no? Entonces tiene que ver con acompañar a las situaciones de violencia de género, las violencias intrafamiliares, acompañar con distintas actividades que tienen que ver con promover la salud mental y el acompañamiento de las problemáticas subjetivas de rosarinos y rosarinas. Ahora, Rosario tiene una zona de viviendas precarias bastante importante, ¿no es cierto? ¿También se está trabajando en ese sentido? Sí, sí, nosotros vemos que una de las facetas, una de las aristas que tiene la desigualdad en la ciudad de Rosario y en la Argentina en particular, tiene que ver con el déficit habitacional, ¿no? Con la cantidad de gente claro. que vive en condiciones muy precarias, con dificultad para acceder a los servicios básicos, entiéndase el agua, la luz, obviamente el acceso al gas. Y nosotros ante esto establecimos una idea de trabajar con un programa que es Rosario Cuida sus barrios, que lo hacemos conjuntamente con las organizaciones barriales para hacer obras de mejoramiento. Estamos haciendo gestiones de hace varios meses con el gobierno nacional para que Rosario se sume al programa Argentina Hace y a la Argentina Construye, solidario, conjuntamente con provincia, que también plantea otras herramientas que tienen que ver con la mejora habitacional, y estamos trabajando en esto. La semana pasada un anuncio que hizo conjuntamente la provincia con el intendente Pablo Hapkin del proceso de urbanización de uno de los barrios populares más grandes que tiene la ciudad, que es Villa Banana, y estamos avanzando en lo que va a ser la apertura y la integración al tejido urbano de lo que es la zona de Villa Banana, también en Villa Moreno, y bueno, tenemos un plan de obra que estamos terminando de cerrar los distintos convenios con Nación y con provincia para obtener el financiamiento, porque ustedes saben que las obras de infraestructura son muy costosas y con el presupuesto municipal solamente es imposible, por lo tanto estamos trabajando para obtener el financiamiento. ¿Y qué se trataría? ¿De hacer viviendas en esas zonas? Sí, principalmente tiene que ver con lo que tiene que ver con obras de infraestructura en Villa Banana, tiene que ver con obras de mejoramiento del alumbrado público, de lo que es el acceso a la red de cloacal de la ciudad de Rosario, también lo que es todo el pavimento a nivel definitivo, de todo lo que es la parte de las calles Galvez, Virasoro, Rueda, todo lo que tiene que ver de 27 para adentro de lo que era el barrio que estaba consolidado como con todos con pasajes. La idea es poder integrar y completar la trama de las calles. Eso nos va a permitir que mucha gente pueda empezar a tener acceso a veredas, que pueda tener acceso a las cloacas. Nosotros el otro día recorríamos con Pablo Hapkin y había gente que después de muchos años iba a tener la posibilidad de ser frentista, de que su casa salga a una calle y no como antes que por ahí salía a un pasillo, ¿no? Claro, lógico. Y bueno, además de todo esto, hay gente también que no tiene comida porque ha perdido su trabajo, porque no puede salir. En ese sentido, ¿también se lo asiste en la parte alimentaria? Sí, sí, nosotros hicimos dentro de las líneas que le planteé al principio un plan de emergencia alimentaria de la ciudad, y lo que decidimos sabíamos que había mucha movida solidaria en la ciudad de Rosario, Sí. por lo tanto decidimos unificar todas las intenciones solidarias que tienen las ONG, distintas organizaciones de la ciudad, con el esfuerzo del Estado, municipal y provincial. Y hicimos la campaña Contagiemos Solidaridad, haciendo eje en lo que es el Banco de Alimentos de Rosario, conjuntamente con la Bolsa de Comercio, con la Universidad Nacional de Rosario, con el Consejo Municipal, con el aporte de los concejales, y juntamos todos los recursos, hicimos como un fondo común para poder distribuir alimentos, y lo estamos haciendo a más de 1.600 organizaciones que todos los meses reciben
en todos los barrios de la ciudad esta ayuda solidaria que refuerza a los comedores, a los merenderos, refuerza la cuestión alimentaria en los barrios de la ciudad y que nos ha permitido llegar ya a casi 400.000 raciones que se han repartido en la ciudad de Rosario. Bueno, buenísimo eso. Viene, qué sé yo, en este momento es perfecto todo eso. Ahora con el tema del coronavirus, no llegó a los barrios más humildes, ¿no? Como ocurrió en Buenos Aires, que se expandió tan rápidamente. Aquí no. Sí, nosotros seguimos teniendo una tendencia que el distrito que tiene mayor cantidad de gente infectada de COVID es el distrito centro, Claro. pero fue creciendo en los distintos barrios de la ciudad y fue distribuyéndose más parejo lo que tiene que ver con las personas infectadas al COVID. Lo que nosotros tenemos como ventaja en la ciudad de Rosario es que tenemos una red de atención primaria a través de los centros de salud municipales, que son más de 50, y tenemos los centros de convivencia barrial, que son esos espacios de acompañamiento social que tiene el municipio, que son más de 32. Entonces, toda esa infraestructura, esa red social que tiene la Municipalidad de Rosario, nos permitió estar cerca, tanto para lo alimentario, como les contaba recién, como para lo sanitario. Pero bueno, obviamente que la ciudad de Rosario, como los que han sido los grandes conglomerados que tiene la Argentina, bueno, sufre la desigualdad y la pandemia a la vez, ¿no? Claro, lógico, por supuesto. Ahora, algo en lo que trabajaste muchísimos años anteriores, que era con los artesanos, con los emprendedores, eso se sigue haciendo, se sigue implementando todo lo que sea las ferias, en ese sentido. Sí, nosotros hubo una etapa donde había la fase 1, en la primera etapa de la pandemia, donde estuvieron cerradas, Claro. y rápidamente, los primeros días de abril, hicimos una página que se llama feriasverdes.com, que ya llegó a más de 3 millones de visitas. Es una página gratuita del municipio donde ponemos todo lo que se vende en las ferias y en los biomercados, en los mercados sociales. Todos esos productos están para poder venderlo a través de las redes sociales. Bueno, o sea que esto se sigue trabajando normalmente. Ahora he visto incluso que ya se han instalado las ferias. Sí, nosotros creemos que lo decía recién, que para nosotros la economía social es una herramienta muy importante de integración. Creemos que las políticas sociales solamente pensadas en distribuir alimentos, como que no termina de lograr el objetivo de lograr la integración social y del trabajo comunitario. Así que hemos apostado mucho a eso y seguimos apostando. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste en Jaque Mate, en este Jaque Mate desde casa, que hay que seguir cuidándose, ¿no? Y ustedes trabajando desde allí. Sí, yo sigo el programa desde hace muchos años y sé el esfuerzo y el trabajo que le dedican y sé el esfuerzo de producción en tiempos de pandemia, así que muchas gracias por la invitación y a seguirse cuidando. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que con solidaridad vamos a salir adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. Mirá, esta tarjeta te conoce. Por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancosantafe.com.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Llegué al bar, ¿nos sentamos todos juntos? No podemos, somos 6. Dale, no pasa nada. No, solo se pueden 4 por mesa. Nosotros 2 nos sentamos en otra. Ok, te espero. Si hacés lo que corresponde, la vacuna sos vos. En Jaque Mate y estamos con el doctor Horacio Jaunarena, 3 veces ministro de Defensa de la República Argentina en 3 gobiernos distintos. Raúl Alfonsín, el doctor Fernando de la Rúa y con el doctor Eduardo Duhalde. Con él vamos a hablar de muchos temas de muchísima importancia para la República Argentina. Doctor, bienvenido a Jaque Mate. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Un hombre que ha estado en 3 gestiones en el Ministerio de la Defensa, seguramente sigue ligado de alguna manera a la información y a la vida de las Fuerzas Armadas Argentinas.
En este momento, si usted le pedirían una evaluación de la actual capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿qué les diría? ¿O qué opinión tendría? Mire, yo en primer lugar haría una comparación que no es mía, sino que es de un instituto muy prestigioso que evalúa las capacidades y las fortalezas de los sistemas de defensa del mundo. En ese aspecto, las fuerzas, el sistema de defensa de Brasil, las Fuerzas Armadas, están décimos entre los 10 países más poderosos, y Argentina ha retrocedido en este último año que se hizo la evaluación al número 43. Está detrás de México, está detrás de Colombia, en fin, realmente es una situación muy compleja que prácticamente equivale a que hayamos perdido toda capacidad de respuesta frente a la agresión. Usted es una de las partes de un proyecto de reestructuración de las Fuerzas Armadas que se está llevando a cabo. Digo, por el oficialismo está la ex ministra Nilda Garré, está usted como ex ministro de Defensa, un hombre respetado y con muchísimo conocimiento, seguramente por eso lo han llamado, y por el otro lado están las Fuerzas Armadas y también hay representaciones legislativas. Desde su punto de vista, este proyecto de reestructuración de Fuerzas Armadas, ¿a qué apunta? ¿Y qué tipo de Fuerzas Armadas se pretende? Bueno, en primer lugar, viene una aclaración. El conjunto que sea compuesto de personas que están trabajando responde a una correcta evaluación del ministro, en el sentido de que hacen falta políticas de consenso para avanzar en una modernización de las fuerzas. Pero tiene una limitación. No estamos hablando de toda la reestructuración, sino que estamos hablando de la ley de personal militar, que necesita ser modernizada, es correcto, y la ley y la reglamentación de la ley de reestructuración, que alguna vez propiciamos, y que tiene que ver con una manera, un camino para recorrer, pero que no equivale a que se sea la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Es un camino que hay que recorrer, que está bien que se haya resuelto hacerlo, porque hay que buscar políticas de consenso en este aspecto, pero no significa que todavía que ya estemos camino de reestructuración. Falta un tramo todavía. Y usted bien dice, ¿para qué? ¿Cuáles son, para qué las Fuerzas Armadas tienen que reestructurarse? Porque usted tiene que reestructurarse midiendo un objetivo. Si yo le pido a usted que designe un vehículo para transportarme de aquí a Rosario, voy a hacer algo parecido a un auto. Ahora, si me pide que yo haga un elemento para sembrar soja, quizá haga algo parecido a un arado. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué vamos a reestructurar, cuál es el sentido. En este aspecto, yo creo que hay una prioridad absoluta. Argentina ha perdido el control de sus espacios soberanos territoriales. Argentina no controla su espacio aéreo porque no tiene aviones de intercepción, ni tiene posibilidad de controlar los más de 200 vuelos clandestinos que todo el día entran por la frontera. Argentina no controla su mar territorial, está siendo depredada su riqueza hícola por parte de bandas de pesqueros ilegales, y Argentina no controla su frontera terrestre. Nosotros tenemos más de 800 pasos clandestinos, durante todos los días entra y sale gente. Es decir, que no tenemos el control de nuestros espacios soberanos, y creo que la primera de las cuestiones a que tendríamos que aspirar es a recuperar esos espacios soberanos. Por un agravante, que lo que originariamente era un destino de la Gendarmería, que era el del cuidado de nuestras fronteras, la Gendarmería está siendo replegada para controlar la seguridad
en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario y en la Gran Córdoba. Más del 60% del personal de Gendarmería está ocupado en una tarea que es policial, no es de la Gendarmería. Sin embargo, lo está sucediendo. Y en la prefectura también pasa lo mismo, y tenemos que nuestro mar está siendo depredado permanentemente sin ninguna clase de control. Me parece que la primera prioridad sería recuperar ese control. Ahora, ¿tenemos capacidad para recuperar ese control ahora, de forma inmediata? Digo, vamos a lo principio, al mar. No tenemos capacidad y tenemos algunas restricciones. Y le explico. La ley de defensa nuestra, tiene 33 años. ¿Usted se imagina que la Argentina y el mundo de hace 33 años no tiene absolutamente nada que ver con este mundo? Totalmente. No existía internet, no existían los drones, no existían los teléfonos celulares, es decir, no existía la cibernética, no existía nada de todo lo que... Entonces no tiene nada que ver. Nuestra ley de defensa está pensada en dividir lo que es seguridad interior para reservarla para las fuerzas de seguridad y seguridad exterior para las Fuerzas Armadas para un ataque exterior. En este momento, ¿cuál es la realidad? Que las fuerzas que están pensadas para custodiar las fronteras no lo pueden hacer porque están todas replegadas en los grandes centros urbanos. Entonces usted tiene que reformar la ley para que los elementos de nuestras Fuerzas Armadas tengan algún tipo de intervención, que tenemos que regularlo nosotros, pero para suplir esta falta absoluta de custodia de nuestra frontera terrestre. Y en lo que hace a la custodia de nuestro mar, es evidente que la prefectura sola no alcanza para la custodia, de tal manera que hay que coordinar las cosas con nuestras fuerzas, con la Armada, para que juntas realicen un mayor patrullaje. Yo le voy a hacer una pregunta que me parece que es, quizás para algunos crean que puede no ser atinada, pero me parece que es atinada porque usted está planteando algo de que nace prácticamente en 1983 con el Estado Democrático, cuando muchas cosas que pasaron en el pasado empiezan a repercutir en el presente. Su par en este proyecto es la ministra Nilda Garré, o la ex ministra Nilda Garré. No faltando a la verdad y decir, Nilda Garré fue la comandante Teresa en la selva tucumana cuando se luchó contra las Fuerzas Armadas. ¿Ella puede tener participación objetiva en un proyecto de Fuerzas Armadas cuando ella luchó contra estas mismas Fuerzas Armadas de su país? Bueno, habría que preguntarle a quienes la designaron como ministra. Yo personalmente tengo sustanciales diferencias con Garré sobre lo que tiene que ser el futuro de nuestras Fuerzas Armadas. De todas maneras, yo admito que una persona que ha tenido un pasado de determinadas características, lo cambie, admitiendo sus errores. Lo que no admito es que personas con un pasado montonero, como las existen, tengamos que soportar todavía que hagan una reivindicación de las atrocidades que cometieron luego de 30 años, que ha pasado hace pocos días, ¿no es cierto? Me parece que eso es imperdonable. Que personas que, por ejemplo, han sido protagonistas de un atentado a un comedor de Coordinación Federal, donde estaban comiendo inocentes, porque eran gente civil que iba a comer porque era barato. Mataron a 23 inocentes en un día con una bomba que pusieron. Y yo me encuentro, por ejemplo, en Horacio Berbisky, que fue el segundo de inteligencia montonera que participó de esos 21 muertos, el menor gesto de arrepentimiento. Yo estoy dispuesto a admitir a todos aquellos a la vida democrática que manifiesten su revisión de los actos que cometieron, pero que encima tengamos que tenerlos y reivindicando lo que hicieron es realmente una cosa inadmisible. Le dejo una pregunta y vamos al primer corte comercial. En estos últimos tiempos
a ciertas jerarquías militares, en ciertas jerarquías militares, en ciertos grados militares, tanto de oficiales como de suboficiales, se está viendo de que hay pedidos de baja o pedidos de suspensión de su carrera militar de acuerdo a un artículo interno que tienen las Fuerzas Armadas, la posibilidad de 2 años estar fuera de ellas. Y se está observando de que, ¿por qué está ocurriendo esto? Una, porque muchos pierden la motivación que los llevó a seguir la carrera militar. Y otros, no solamente que pierden la motivación a seguir la carrera militar, sino que también se dan cuenta que lo que ellos están ganando con su sueldo no les alcanza ni es una recompensa por su actividad profesional, ni tampoco para hacer frente a su familia. Y terminan haciendo una sangría. ¿Qué cree usted que debíamos hacer o que se debería hacer desde esta reestructuración para que esto no ocurra? Pero esto me lo dice después del corte comercial, ministro. Muy bien. Vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate y vamos a seguir hablando con el ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077, teléfono 449-5080. Hola, soy Cintia, soy médica residente, tuve COVID y ahora soy donante de plasma. Mi primera donación fue el día de mi cumpleaños, cambio de década y primera donación de plasma. Bueno, una persona que es factible para donar plasma, le diría que no tenga miedo, que vaya, vale la pena poder ayudar a otro cuando tampoco está en riesgo la vida de uno. Doná plasma. La inscripción es online. Solo ingresá a www.cudayo.gov.ar. Seguimos con Jaque Mate y estamos con el ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y le habíamos dejado una pregunta muy puntual. La sangría que se está observando desde hace ya varios años dentro de las Fuerzas Armadas en ciertas jerarquías de la oficialidad y de la suboficialidad, en eso que se llama pérdida de una motivación, y por el otro lado una cuestión de dinero, una cuestión salarial. Ex-ministro, doctor, ¿qué se le puede decir a esta gente como para evitar esa pérdida? Y además, hay una gran inversión del Estado argentino en esta gente. Bueno, uno de los temas tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en una nueva ley de personal militar que vuelva a tornar la profesión militar con un grado de atractivo. Luego tomar conciencia de que en el piso de las remuneraciones de haberes están las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas cobran menos de haberes que las fuerzas de seguridad, que la Gendarmería y la Prefectura. A su vez, la Gendarmería y la Prefectura cobra menos que la Policía Federal. A su vez, la Policía Federal cobra menos que la Policía de Seguridad Aeronáutica. A su vez, la Policía de Seguridad Aeronáutica cobra menos que el Servicio Penitenciario Federal. Todo este disparate de remuneraciones hace, entre otras cosas, que se pierda motivación en el hombre que está trabajando o ingresó en las Fuerzas Armadas. De tal manera que lo que primero hay que revisar es esto. ¿Por qué? Porque como hablamos al principio, nosotros tenemos que recomponer y reestructurar a las Fuerzas Armadas. Y una de las maneras que tiene uno que recuperar a las Fuerzas Armadas es recuperar un capital valioso que teníamos, que era la profesionalización de nuestros hombres. Y nosotros recuperar profesionales tiene que ver
con ámbitos, construcción de ámbitos en donde quienes tienen la vocación de defender la patria encuentren su camino. Sí. Otro de los temas que hacen es, a ver, desde la política, doctor, ¿usted cree que hay un real conocimiento de la importancia que tienen las Fuerzas Armadas para una república, para mantener una república? ¿Se tiene real conocimiento o ese conocimiento es más ideologizado que objetivo? Sí, yo tengo la impresión de que hay una situación, porque como usted señala, no está entre las prioridades de la Argentina recuperar el tema de las Fuerzas Armadas. La preocupación por la defensa argentina ocupa el lugar número 5º, 6º, 7º, y hay otras prioridades. Yo creo que eso se debe a una falta de conciencia de lo que está sucediendo. Por ejemplo, no se conoce que la depredación que estamos sufriendo en nuestro mar argentino tiene que ver con que estamos perdiendo especies. Hay especies que por la forma loca en que se está llevando la riqueza, la pesca ilegal, no van a reproducirse más. Vamos a perder las especies. Es decir, que no solamente nos están robando el presente, sino que nos están robando el futuro. Y el futuro que no es nuestro, es de nuestros hijos, que algún día nos van a preguntar qué hiciste tú cuando nos depredaron y no tenemos más riquezas. Creo que hace falta una toma de conciencia de lo que significa perder el control de la custodia de nuestro mar, perder el control de nuestras fronteras y, en definitiva, no saber que en un mundo que tiene hambre, nosotros tenemos la 4ª pradera más rica del mundo y con capacidad de alimentar al mundo. En un mundo que tiene sed, nosotros tenemos una de las reservas de agua dulce mayores. En un mundo que está superpoblado, nosotros tenemos extensiones de nuestro territorio desiertos. Entonces, en este mundo, si no sabemos cuidar esto, bueno, yo creo que algún día vamos a tener que rendir cuentas a nuestras generaciones que nos sucedan. Lo que van a tener que rendir cuenta van a ser la población en general sobre sus hijos y nietos, o va a tener que ser la dirigencia política que no supo entender la realidad que tenía que no enfrentar, sino que una realidad que tenía que analizar y decidir en consecuencia. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que hacer una tarea, digamos, de docencia que no se está haciendo para que la gente se interese por lo que son sus intereses. Yo creo que tenemos que hacer a la gente interesante sus intereses. Y en este camino tenemos un largo trecho para recorrer, porque estamos viviendo en una Argentina que está al borde de ser un Estado fallido. Es uno de los países del mundo que tiene mayor inflación, está entre los 3 mayores de inflación, uno de los países del mundo que tiene mayor presión impositiva sobre su gente, uno de los países del mundo que bate récord por su nivel de pobreza y de desempleo, y uno de los países del mundo que además está registrando la mayor cantidad de muertos e infectados por el coronavirus. Tenemos que tomar conciencia de esto. Sí, sí, claro. Y también tendríamos que tomar conciencia, doctor, a ver si usted me acompaña en el análisis. A ver, hasta el año 1989-90, la República Argentina tenía una cierta independencia y soberanía en la producción de su armamento. Tenía su Dirección General de Fabricaciones Militares, que dependía en ese momento, cuando usted seguramente era ministro de Defensa, dependía de usted. La Dirección General de Fabricaciones Militares. De usted también, o del Ministerio de Defensa, dependía la Gendarmería, dependía la Prefectura Naval. Fuimos perdiendo la Dirección General de Fabricaciones Militares, la pasaron a otro rango, a otras funciones, y hoy está casi perdida. Nosotros teníamos uno de los proyectos más importantes de la República Argentina de los últimos 30, 40 años, que era el proyecto Cóndor. Un proyecto que hoy podríamos decir que en vez de ir a otros lugares a mandar nuestros satélites,
podríamos tener en cierta manera la posibilidad de no ser nosotros mismos quienes subamos los satélites y tengamos esa independencia. También teníamos independencia en la construcción de armamento, digo, el Pampero, las lanzaderas Pampero, los misiles Pampero, el tanque argentino mediano, y podemos seguir nombrando fabricaciones de aviones. Digo, todo eso no se va a tratar también en esto que es la reestructuración de las Fuerzas Armadas, porque Fuerzas Armadas sin soberanía de producción armamentista es una Fuerzas Armadas que están desacopladas de una realidad. Sí, es un tramo que hay que atenderlo con absoluta prioridad. Todavía conservamos astilleros que pueden producir resultados. La fábrica de aviones de Córdoba también tiene una misión para cumplir. Y la producción de armamentos tiene que ser combinada con una adquisición condicionada a que se transfiera tecnología. Cada vez que nosotros compremos armamentos, tenemos que condicionar la compra a que nos hagan transferencia tecnológica de lo que... Digo esto para tenerlo en cuenta, no ahora porque no hay plata para comprar, pero el día que se compre, tengamos en cuenta que compremos transfiriendo tecnología. Y como usted dice, es un elemento que tenemos que utilizar porque es una capacidad que no tenemos que perder. No solamente es capacidad, recordemos que nosotros fuimos en un tiempo, y en la época del doctor Raúl Ricardo Alfonsín gobierno, éramos también vendedores de armamento a nivel internacional. Y eso no es ninguna vergüenza para el país, porque es una forma también de ingreso de divisas. No, sin duda. Bueno, por eso nosotros defendimos muchísimo el proyecto Cóndor, que era atacado fundamentalmente por Gran Bretaña y por Estados Unidos, porque cuando destruyeron el proyecto Cóndor en la época del gobierno del doctor Menem, lo que destruyeron fue nuestra capacidad de colocar satélites con transportadores propios de mediana órbita. Exacto. Y eso lo perdimos, y es una tecnología que nos hubiera servido muchísimo para desarrollarnos en ese rubro, ¿no es cierto? Una última pregunta a alguien que fue ministro de Defensa, abogado y político. La Argentina, y usted lo estuvo diciendo hace un momento y lo estuvo insistiendo y poniendo mucho énfasis en ese tema, usted habló de territorio y habló de tierra y habló de frontera terrestre y habló de aviones clandestinos, de vuelos clandestinos. ¿No es tiempo de ponernos los pantalones largos, ministro, y empezar a pensar en una realidad, y en esa realidad como Brasil, hacer una ley de derribo en la que se tenga en cuenta todos los aspectos de derechos humanos, pero también de derechos de que en nuestro país no nos infecten más con la cantidad de drogas que no vienen de Paraguay, de Bolivia, de Brasil? Sin duda, el problema de la droga es muy serio, y fundamentalmente también, aparte del que usted señala, lo que tenemos que estar controlando es la hidrovía. Porque, ¿cuál es el problema que tiene Rosario? El problema que tiene Rosario es un problema de luchas de bandas por la distribución de la droga. La droga que llega sin ningún tipo de control por la hidrovía. De tal manera que ahí tenemos un problema muy serio que no lo estamos enfrentando como lo debiéramos enfrentar. Pero insisto en la pregunta, ¿estaría de acuerdo con una ley de derribo? Porque también ingresa por aviones. Por supuesto, es decir, el derribo de aviones tiene que tener una capacidad disuasiva. Si usted no tiene la posibilidad de derribar un avión con capacidad disuasiva, que la capacidad disuasiva no tiene posibilidad de que controlar realmente el territorio aéreo. Usted calcule que en la Argentina tenemos más de 200 pistas clandestinas. De tal manera que si no tienen esa posibilidad, aparte de tener aviones interceptores que no tenemos, sí, pero si la tuviéramos, si no tiene usted una ley de derribo que funcione, es risible la capacidad de disuasión que tiene. Lo tenemos, lo tendríamos que repotenciar. Son los IA-53 Pucará, que son exactamente los aviones que se necesitarían para ese tipo de bandidos que nos entran desde la frontera, porque no son aviones de combate lo que entran, no son ni subsónicos ni Supermatch. Son aviones que vuelan Cessna, y que un avión
y A53 Pucará lo podría intersectar fácilmente, son biplaza, así que estaría con un buen protocolo, como se habla ahora, estaría todo cubierto, doctor. Y lamentablemente nos faltan aviones. Sí, también. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer poder conversar con usted. Igualmente para mí, un gusto. Seguimos con Jaque Mate después de este comercial, la despedida. Hablemos de jeans. No difieren mucho unos de otros. A vos, los que te gustan son estos. Y aunque parecen todos iguales, está el que se amolda a vos. Ese es el tuyo. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagas. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Santa Fe, porque te conoce y sabe qué beneficios darte. Te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya, no hay otra igual. Pedila en bancosantafe.com.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bueno, y ahora estamos en comunicación con el docente del seguro Maximiliano Luis Costa. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Buenas noches, Lidia, y buenas noches a la teleaudiencia. Bien, por ahora estamos bien, sobrellevando toda esta problemática, vamos a llamarle así. Ajá, pero bien, porque nos estamos ocupando de muchas cosas, lamentablemente cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, pero bueno. Y sí, hay que seguir, ¿no? Ya llevamos 7 meses en todo esto. Yo me acuerdo que mi papá, vale el comentario, me decía siempre, cuando se estaba muriendo, decía, subite a la rueda, que la rueda sigue girando, yo me voy, vos te quedás. Y sí, una reflexión así, sí. ¿Qué va a ser? Bueno, Totalmente. Maximiliano, tenemos el tema del descarrilamiento de un tren carguero en la zona de Villa Amelia, sí. Alvarellos, ¿no? Sí, quería hacer un comentario porque, como ustedes saben, yo suelo ir con frecuencia a esa zona y a veces cruzo la vía caminando. Y resulta que esto viene bien para comentarle a Jorge, que es tan asiduo asistidor del tema, o insistidor, vamos a decir, del tema de ferrocarril, lo cual yo comparto, yo comparto. Pero quería comentarlo porque resulta que estoy viendo que las vías, Lidia, son un desastre. Me paré, me estaba cruzando y agacho la cabeza y miro y encuentro uno de esos tirafondos, porque son unos tornillos enormes que son los que sostienen la vía antiguamente, que iban a rosca, y estaba cortado en la mitad. Y después sigo caminando y veo el resto de los soportes, todos flojos. Entonces, es obvio que va a pasar esto. Fíjese que en el día de ayer fui y veo que el ferrocarril, tenía que yo cruzar el paso a nivel con el auto y veo que el ferrocarril se va deteniendo. Claro, iba súper despacito porque evidentemente había un temor a que se volviera a descarrilar. O sea, han arreglado o reparado una parte que es donde se descarriló, levantaron la máquina, todo muy eficiente, muy valor, pero hay que darle continuidad a la obra. Claro. Porque si no hay un mantenimiento de las vías, hay una falta Lidia, total de mantenimiento. Total, entonces vamos a vivir otro problema y que puede llegar a ser más grave. Por suerte no fue tan grave esto desde el punto de vista humano, porque no hubo lesiones, ni hubo gente fallecida, ni nada por el estilo. Pero eso económicamente nos destruye permanentemente. Son los deterioros que vamos sufriendo y a su vez con el riesgo que eso implica, que es el hecho de que si nosotros no corregimos el problema de las vías, vamos a poder tener un descarrilamiento con consecuencias peores, porque ahí no solamente van trenes cargueros, sino que a veces pasa otro tipo de tren que lleva algún pasajero. Sí, pasa de pasajeros también. Sí, claro. La vez pasada vi que pasaba el tren del servicio sanitario que hay. Vio que hay un tren que va, que hace un servicio sanitario,
Y ese lleva, evidentemente, lleva al pasajero, lleva a Claro. los médicos, lleva a los Claro. enfermeros o Claro. las enfermeras y bueno, va con gente. Lógico, Entonces, eso también nos trae otro tipo de inconveniente que No, hay que por tenerlos en supuesto. cuenta. Por supuesto. Y además tenemos el incendio, el tema seguro, un incendio en una gomería, ¿no? Y Que- quería, sí, viene bien que lo recuerde. Quería comentar algo que estaba viendo el otro día, cómo se prendía fuego una gomería y la gente desesperada salía de la casa vecina. claro, eso. Acá hay un problema de control, Lidia. ¿Cómo puede ser que permitan que haya un depósito de cubiertas viejas que tienen la posibilidad de encenderse rápidamente porque están resecas y con un deterioro terrible, al lado de una vivienda particular? Claro. La gente estaba desesperada, los chicos salían llorando de adentro de su casa. Y otras personas que estaban, el empleado, por ejemplo, que estaba desesperado porque trataba de correr un alambrado ahí para que sacaran un auto o no sé qué otra cosa. Los bomberos cumplieron su función, llegaron, pero lo que pasa es que era rapidísimo. No puedo Claro. tener el camión de bombero al lado del incendio. No, lógico. Demora sus 20 minutos, 15, 20 minutos Claro. para llegar encima al Lógico. lugar. Y Pero en acá ese, en ese caso el seguro, eso. bueno, ahí viene. Lo criticable son dos factores. Si está perfectamente autorizado a funcionar y con un depósito de esa magnitud, vaya y pase, el seguro se lo va a pagar. Pero no creo que una cosa tan desordenada y con el riesgo que se implica, con una agravación de riesgo terrible, porque aparte de haber cubiertas tiradas, había un vehículo ahí tirado Claro. y con cosas combustibles que son las que hicieron que se prendiera fuego todo. Entonces, cuando las cubiertas arden, usted ha visto que las cubiertas Sí. arden y la quemazón es terrible. Y Claro. la temperatura que levantan también es terrible. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué no se hicieron los controles adecuados? Si yo tengo una gomería, por más que la deje, bueno, que no pague impuestos, que no sé, lo que quiera, pero controlar de que esté en condición y no dañe a los demás. Claro, Porque porque ese ahí- incendio no solamente ocasiona el daño a los vecinos, sino también el tema de todos los servicios que hubo que poner a disposición para poder solucionar ese problema. Y un incendio de magnitud. Ahora, ¿quién le paga al vecino que se le quemó la casa? ¿Tendrá un seguro de responsabilidad civil lindero? ¿Tendrá un seguro de incendio? ¿Tendrá Claro. algo de eso? Yo no sé. Claro, porque si había voy a decir tantas que no porque irregularidades. no lo sé. Claro. Pero si hay una irregularidad, Lidia, Claro. que es lo que venimos diciendo siempre, el seguro se reserva el derecho de indemnizar, y eso con justa razón, porque usted tiene un desorden y no tiene las medidas de seguridad tomadas. ¿Cuántos matafuegos había? Ninguno, porque no hubo posibilidad de ingreso para el chico que iba a trabajar ahí, por lo que escuché en la Claro. televisión. Claro. Entonces, por favor, pongámonos las pilas, controlemos todas estas cuestiones. Hay lugares donde hay gomerías o estaciones de servicio y al lado hay una vivienda particular, con la posibilidad de que en ese lugar estén las cosas totalmente desordenadas y sin las medidas de seguridad pertinentes. Exacto. O sea, le trasladamos al tema a las aseguradoras diciéndoles que pongan en práctica las inspecciones previas, pero tampoco tenemos el ente regulador que hace que los controles funcionen. Entonces, Claro, porque- controlemos eso. Claro. Hay que decirle al señor intendente o a quien corresponda o que lo derive, porque eso lo tiene que derivar, que por favor, nuestro gran amigo Hapkin, que por favor pónganse las pilas con el tema de las inspecciones, porque van a venir este tipo de siniestros uno atrás del otro. La gente ha empezado a tener una desidia total respecto de esas cuestiones. Claro, claro. Y eso, No ese creo que control. tengamos que... Sí, Exactamente. claro, ese control corresponde a la municipalidad. Sí, porque usted tiene que tener una habilitación. Claro. Y la habilitación se la dan si usted cumple con una serie de requisitos. Fíjese que para poner un kiosco o una oficina van y le controlan y le dicen, vos no podés tener esta vidriera. Y si querés tener esta vidriera tenés que pagar esto. Claro. Vos no podés tener este depósito acá. ¿Por qué? Porque tenés el kiosco y tenés los aerosoles que vendés Claro. qué sé yo, de carga de garrafitas de gas de los encendedores. Entonces, controlo eso y no controlo una cosa que va a producir un daño como el que se produjo. Claro, claro. Aparte con O sea, riesgo de vida. son barbaridades. Yo Claro. creo que tenemos que ponernos las pilas para poder solucionar este tema de los controles porque no los estamos haciendo. Nos estamos ocupando de otras cosas y no de esto.
Claro, estamos dejando esto, cosas importantes también. Claro, es un momento difícil, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que es difícil, claro, Lidia, por eso justamente. Claro. Ahí estábamos viendo que le mandé. Se nos está terminando. Yo le aviso a Maximiliano, se está terminando el tiempo. Me está haciendo. No me digas que lo tiene a Jorge al lado criticándole el horario. Ya está haciendo. Es lamentable. Siempre pasa lo mismo con Jorge. Bueno, lo dejamos para la próxima, pero los incendios de magnitud que hay en la autopista a Córdoba son terribles, sí. Y al lado de una estación de servicio. También, exactamente. Exactamente. Bueno, Maximiliano, gracias por haber estado este sábado y bueno, hasta dentro de 15 días. Sí, Dios mediante, Lidia. Buenas noches. Bueno, gracias. A la teleaudiencia. Bueno, buenas noches. Ahora seguimos con más Jaque Mate. No se vayan. Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Bueno, llegamos al final de este programa 777 de Jaque Mate y como siempre me gustaría que no sea la despedida. A ver, una opinión, una reflexión, un pensamiento sobre el Día de la Madre. Bueno, el Día de la Madre, yo no soy madre, pero bueno, se supone que es algo que hay que saludar, agasajar, es importante estar al lado de la madre, sobre todo en este momento que se están pasando días difíciles, que llevamos 7 meses, muchos sin verla, la madre, sin los chiquitos sí, los más chiquitos sí, los más chiquitos seguramente son los que van a ir con esos regalitos propios realizados por ellos mismos con tanto cariño, que vale mucho más quizás que el que le regala el hijo mayor con todo, que costó un montón y demás, porque eso se hace con amor, con cariño, en su ámbito, así que eso es lo que puedo decir para el Día de la Madre, y los que no la tenemos la recordamos con una sonrisa. Así es, así que a todas las mamás, desde Jaque Mate, nuestro beso, nuestro abrazo, nuestro cariño, y bueno, en el caso mío, mamá Norma, muchos besos, mucha felicidad, me podés ver por acá, me podés llamar por teléfono, pero no nos podemos ver. Tenemos que cuidarnos para que quizás dentro de muy poquito, Dios quiera, nos podamos ver, no solamente vos y yo, sino que todos los hijos con todas sus mamás que la tienen. Y los que no la tienen, que puedan ir y llevarle a su mamá un ramo de flores para decirle, acá estoy, mamá. Bueno, gracias por habernos acompañado este sábado. Espero que les haya gustado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado que viene. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio
de un tiempo